Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 23 de junio de 2015. Expediente número 175-2015. Recurso extraordinario interpuesto por Alejandro Llovera Flores contra la resolución número 168-2015 JNE, que resolvió, entre otros, dejar sin efecto la credencial expedida al recurrente como congresista de la República por el periodo legislativo 2011-2016. Señor presidente, no ha concurrido el abogado acreditado del señor Alejandro Llovera Flores. La señora Karina Beteta Rubini ha acreditado al abogado Luis Alberto Mejía Leca, señor. Señor presidente, magistrados, para dar cuenta que el señor Alejandro Llovera Flores el día de ayer ha presentado un escrito solicitando el aplazamiento de la audiencia, indicando para que puedan ser notificados válidamente y no caer en vulneración al derecho al debido proceso. No precisa, pero se entiende del escrito que debe ser a su parte. ¿Se niega? Sí. Y se lleva a cabo la audiencia. El letrado ocupe su lugar. Señor presidente, por doña Karina Beteta Rubini concurre el abogado Luis Alberto Mejía Leca. ¿Qué letrado autoriza ese escrito? El de postergación. ¿Ah? Es otro, ¿no? No. Mejía. Señor presidente, miembros del Pleno, le pediría autorización para que se pase unas PPT, se lo entregué. Un audiovisual necesita... Si es breve... Es brevísimo, solamente son dos diapositivas, señor presidente. Correcto. Se refiere a... Señor presidente, disculpe usted, señor. Acaba de llegar el abogado del señor Alejandro Llovera Flores, señor, el abogado Jesús Alexander Estrada Herrera. Bien, aunque aquí somos puntuales, ya lo conocen los abogados que litigan en este tribunal, conocen de la puntualidad, salvo causarle fuerza mayor. Pero privilegiando el respeto al derecho de defensa, vamos a darle la palabra al abogado. ¿Su nombre, señor abogado? Jesús Estrada Herrera. Doctor Estrada Herrera, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pidiendo las disculpas del caso al señor presidente y a los miembros de este colegiado por razones de salud, me permito ejercer el derecho de defensa de mi patrocinado, el excongresista Alejandro Llovera Flores, en el siguiente sentido y en base a los siguientes fundamentos. Es materia de recurso extraordinario por afectación al debido proceso la resolución número 168-2015 expedida por este Jurado Nacional de Elecciones en fecha 17 de junio de este año, por el cual se dejan sin efectos las credenciales de mi patrocinado y se ordena que la señora Karina Beteta asuma el puesto de congresista de la República por el periodo complementario que resta de este mandato. Es así que nuestra parte sostiene que se ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, por cuanto que no se ha observado un debido procedimiento y mucho menos se ha cautelado por el ejercicio pleno y adecuado del derecho a la defensa de mi patrocinado, ya que el artículo 15 del reglamento del Congreso de la República literalmente señala lo siguiente: el cargo de congresista es irrenunciable, solo se vaca por muerte, inhabilitación física o mental permanente que impide el ejercicio de la función y por inhabilitación superior al período parlamentario o destitución en aplicación de lo que establece el artículo 100 de nuestra Carta Magna.
Más adelante, el artículo 25 del mismo reglamento señala lo siguiente: en caso de muerte o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones, o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional, o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario. En caso de proceso penal, si el congresista ha sido suspendido en antejuicio político o se le ha impuesto mandato de detención previo levantamiento de su inmunidad parlamentaria, y mientras estas situaciones duren, será reemplazado por el accesitario previo acuerdo de la mitad más uno de número de miembros del Congreso. Pues bien, en atención a ambos articulados que he citado del reglamento del Congreso, que forma parte del bloque de constitucionalidad de las normas de la Constitución, tenemos que mi patrocinado no se ha entablado contra él un antejuicio, un juicio político, y la sentencia de la Corte Superior de Huánuco, por la cual se le condena a pena privativa de la libertad, es con efecto suspendido, no efectiva, como lo señala el propio reglamento del Congreso. Y es en razón a ello que no procede en sí la vacancia, ya que no se ha observado el debido procedimiento, menos aún tratándose para el reemplazo de la accesitaria Karina Beteta. Del mismo modo, en sede parlamentaria no se han observado todas las garantías plenas del ejercicio del derecho de defensa, tal como anteriormente este Jurado Nacional de Elecciones ha observado de manera minuciosa, como por ejemplo en el caso de la excongresista Rocío de María González Zúñiga, a quien previamente a darse la vacancia se ha verificado que se le haya dado la oportunidad de la defensa. En el caso de mi patrocinado, tanto en la Comisión de Constitución como ante el Consejo Directivo, no se han cursado las debidas notificaciones del caso y no se le ha permitido preparar una defensa plena a través del abogado de su preferencia para que pueda ser escuchado ante los miembros del Congreso. Más aún cuando existe ejecutorias como la recaída en el expediente 691 del año 2009, de octubre del año 2009, expedida por este tribunal, por el cual se vela por el pleno ejercicio del derecho de defensa en sede parlamentaria. Finalmente, y a manera de concluir, también sostenemos que, así como el inciso sexto del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades prevé que a los alcaldes vacados por sentencias condenatorias se les permita una audiencia pública y ser escuchados ante este tribunal, del mismo modo, haciendo una interpretación extensiva, se le ha debido aplicar y oír mediante una audiencia pública a mi patrocinado Alejandro Llovera Flores antes de procederse a su vacancia. Y es por ello que, en atención a estos fundamentos, solicito se declare fundado el recurso extraordinario, dejándose sin efecto la resolución 168 del año 2015. Bien, igual tiempo al letrado Mejía. Señor presidente, miembros del Pleno, muy buenos días. Ante todo voy a partir de lo que señala nuestra Carta Magna en su artículo 90, que precisa que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de Cámara Única y el número de congresistas es de 130 congresistas. En la actualidad solamente hay 129 congresistas, en la medida que el congresista o excongresista Alejandro Llovera Flores ha sido vacado, con una resolución que ha sido debidamente publicada en el Diario Oficial y cumpliendo todo el procedimiento administrativo y congresal. Asimismo, en la medida de que esto parte de una sentencia judicial, es pertinente señalar lo consignado en el artículo 139, inciso 2, de nuestra misma Carta Magna, que señala la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y ninguna autoridad puede abocarse a causa pendiente ante el órgano jurisdiccional ni inferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. En efecto, señor miembro del Pleno, al señor excongresista Alejandro Llovera Flores se le sentencia con pena suspendida por 2 años, pero también se lo inhabilita por el mismo plazo.
Antes de entrar al fondo del asunto, voy a hacer unos cuestionamientos de forma respecto del procedimiento. En principio, partimos de un recurso extraordinario en el cual, si hacemos una lectura de todo el recurso, en ninguna parte se cita cuál es el derecho infringido. No se señala. Es más, por estas consideraciones, nosotros solicitamos que se resuelva conforme el jurado ya ha resuelto en anterior oportunidad. Y es en el caso de la resolución 3612-2014, donde en la medida de que el recurso no estaba debidamente fundamentado, el jurado declaró improcedente. Y es más, el jurado ni siquiera llegamos a este estadio de hacer uso de la palabra. En segundo lugar, señor presidente, tenemos la resolución 3124-2014, JNE, en el cual en su fundamento 2, el Jurado Nacional de Elecciones ya hace un análisis de estas sentencias y señala, simple, lo que se busca con la inhabilitación es impedir que el condenado siga ejerciendo un cargo que ostentaba en la actualidad. Su fundamento es clarísimo, señor presidente, pero que se tome en cuenta. Vamos a entrar al fondo del asunto, señor presidente. Esto comienza con hemos graficado una línea de tiempo respecto del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. ¿Cómo se inicia? Porque el excongresista Alejandro Llovera Flores consignó datos falsos en su hoja de vida cuando postuló al Congreso de la República. Por eso se le instauró un proceso penal. Muy bien. Con la resolución administrativa de la Sala Plena 003-2012 se solicita al Congreso que se le levante la inmunidad para que afronte el proceso penal. Y esto se da cuando, el 29 de marzo del 2012, se le levanta la inmunidad del congresista. Con este levantamiento de inmunidad, él puede ejercer todo su derecho en la vía penal y, en todo caso, si tenía o no tenía responsabilidad, tenía que hacer llevar todos sus derechos y sus argumentos en esa vía. Muy bien. El primer juzgado penal unipersonal, dado que en Huánuco ya está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, el 18 de marzo de 2014 emite la sentencia número 20-2014. Y en su resolución número 6, ¿qué señala? Señala que se sentencia a 2 años de pena privativa de libertad y al pago de una reparación civil de 8.000 soles. Esta sentencia es apelada por ambas partes, tanto por el Ministerio Público como por el señor Alejandro Llovera Flores. Y esto es así que la Sala Penal de Apelaciones, el 14 de julio de 2014, con la sentencia de vista resolución número 16, declara infundada la apelación del condenado Alejandro Llovera Flores y integra la sentencia. Y no solo lo sentencia a una pena suspendida, sino también lo inhabilita a 2 años en el ejercicio de la función pública. Esta sentencia emitida en segunda instancia va a un recurso de casación. En este estadio procesal, el congresista o excongresista Alejandro Llovera Flores contrata a una consultoría, asesores y consultores para que le elaboren su recurso de casación. Está en autos, es un recurso que tiene más de 84 páginas. Y dicho recurso, en ninguno de sus fundamentos, en ninguno de sus hojas señala algo, por ejemplo, por qué debe ser admitido ese recurso. Es más, con el auto de calificación del recurso de casación, resolución número 7, se declara inadmisible el recurso. Con eso se terminó el proceso penal. ¿Listo? Entonces hay que ejecutar esa sentencia. ¿Quién lo ejecuta? El primer juzgado penal unipersonal. Vaya concluyendo, letrado. ¿Con qué resolución? Con la resolución que emitió el 13 de agosto del 2014, donde señala, se remite boletas al Registro Central de Condenas, se oficia al presidente del Jurado Electoral Especial de Huánuco y se oficia al jefe de registro de condenas de la Corte Superior. En este sentido, el condenado excongresista quedó excluido del Congreso de la República. Entonces el tema viene acá, el tema de interpretación, señor presidente, y este es importante, porque hay un acuerdo plenario, el 2-2008 y el 10-2009, que en sus fundamentos 8 y 9, que señalan cómo se computa la pena de inhabilitación, desde cuándo comienza a operar, y que dice
que la pena de inhabilitación comienza a operar una vez que la sentencia quedó firme. ¿Y cuándo quedó firme la sentencia? El 13 de agosto del año 2014, señor presidente. Por estos considerandos, porque a la doctora Karina Beteta Rubín le asiste el derecho de representar a su pueblo, pido a este ilustre magistrado y a esta ilustre sala que se declare improcedente el recurso extraordinario planteado por el apelante y se le otorgue las credenciales que le corresponden, toda vez que ganó su representación por el pueblo de Huánuco. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿se me permite ejercer el derecho de réplica? Un minuto nada más, por favor. Un minuto tiene, pero Ya. un minuto. Hay preguntas que hacerle también. Ya. En cuanto a lo que señala mi colega, tampoco se puede dejar de lado el principio de legalidad y lo que señala el artículo 25 del reglamento del Congreso. Es decir, nadie cuestiona aquí que existe una sentencia por parte del Poder Judicial con una pena accesoria de inhabilitación, sino lo que tiene que hacerse es observarse el debido procedimiento para aplicar el desafuero y así la vacancia. Y además de ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 25 dice pena efectiva, no pena suspendida. Bien. Para hacer la réplica, señor presidente. Pregunta al letrado Estrada. Usted citó una resolución del Jurado Nacional de Elecciones del año 2009. ¿Podría precisar que...? Es la 691-2009 de octubre del año 2009. 691, ¿no? Sí, doctor. ¿Es el caso de la congresista Rocío? Rocío de María González Zúñiga. ¿Y en qué sentido De favorece que- la pretensión suya? De que ahí se veló porque se verificó que se haya ejercido plenamente el derecho de defensa en sede parlamentaria. ¿Así lo dijo el sentido de la resolución o un voto en minoría? No, señaló de que efectivamente se había permitido el ejercicio de derecho de defensa a la congresista en sede parlamentaria. ¿Y podría precisar cuál es su pretensión impugnatoria, letrado? Mi pretensión impugnatoria es que se deje sin efecto la resolución 168-2015 en mérito a que en sede parlamentaria no se ha observado el debido procedimiento. Bien, bien. ¿Pregunta, señores? Pregunta el magistrado Fernández. Permiso, presidente. Sí, señor. Abogado Estrada, usted ha argumentado, en una parte de su intervención nos ha señalado de que hay que considerar que la pena impuesta al señor Llovera ha sido pena suspendida. Así es. Y ha reconocido usted también que se le ha impuesto una condena por inhabilitación. Así es, doctor. ¿Usted nos quiere decir o sostiene de que esa suspensión debe abarcar también a la inhabilitación? Es una pregunta que le hago para esclarecer este asunto. Sí, o sea, si es que se le quiere, en todo caso tendría que debatirse en sede parlamentaria, pero tiene que hacerse, y repito, con un debido procedimiento que establece el reglamento del Congreso. En este caso simplemente se ha dado a cabo una sesión, se ha aprobado la opinión consultiva y finalmente se le ha desaforado. Bien. Vista la causa, oído los informes orales y las réplicas, la causa queda al voto. Muchas gracias. Expediente número 176-2015. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal del Partido Democrático Somos Perú contra la resolución número 08-2015 del expediente número 014-2015-003 que excluyó al candidato a alcalde Sergio Daniel Guamán Falcón del distrito de Quisqui. Señor presidente, el Partido Democrático Somos Perú no ha acreditado abogado. Bien, la causa queda al voto. No hay más causa que llamar, señor presidente. La audiencia ha concluido.